Buenos días a todos. Es un gusto para nosotros presentar el siguiente trabajo titulado Ideas básicas hacia la difuminación del modelo de bandidos armados. Mi nombre es Siria Ruth Briones García y soy estudiante del doctorado en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. En este trabajo se presenta un poco de lo que estamos realizando para proyecto de tesis doctoral bajo la dirección del Dr. Víctor Hugo Vázquez Guevara, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, y del Dr. Raúl Montes de Oca Machorro, profesor investigador del Departamento de Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Ixtapalapa. El contenido de nuestro trabajo es el siguiente. Primero vamos a tener una breve introducción, definimos un proceso de decisión de Markov y el objetivo de estudiarlos. Después describimos el modelo de bandidos armados y un resultado importante que nos ayudará a optimizar. Posteriormente introducimos conceptos básicos de la teoría difusa para así dar paso a la probabilidad difusa, con la cual estaremos finalizando. Muchas veces buscamos representar ciertas situaciones bajo un modelo matemático, pero ¿qué sucede cuando éstas presentan cierta ambigüedad? Bueno, pues en estos casos podemos apoyarnos en la teoría de números difusos, que fue desarrollada inicialmente por Sade en su artículo titulado Fuzzy Sets. Consideremos a X igual al conjunto de X1 hasta X sub n y P una medida de probabilidad. Entonces vemos que X y P forman una distribución discreta, ya que pues tenemos a P definida sobre todos los subconjuntos de X con P de X sub I igual a sub I. Esta I corre desde 1 hasta n y los A sub I son tomados entre 0 y 1, además de que la suma de todos los A sub I son iguales a 1. Entonces, en la práctica, estos A sub I son conocidos y muchas veces estimados o propuestos por los expertos. Entonces, suponiendo que algunos de los valores A sub I son inciertos, lo que se busca modelar es dicha incertidumbre, con ayuda de la teoría de números difusos. Y es de nuestro interés examinar la existencia de estrategias óptimas para modelos de bandidos armados, con recompensa difusa. Para ello es necesario estudiar algunas definiciones y resultados sobre los procesos de decisión de Markov y bandidos armados. Entonces, para los procesos de decisión de Markov consideremos un sistema que se desarrolla en el tiempo, con la posibilidad de que algunas de sus componentes sean aleatorias y que se desea optimizar algún criterio basado en recompensas sucesivas obtenidas al afectar el sistema a través de la toma de decisiones. Las componentes de un proceso de decisión de Markov son los instantes o épocas de decisión, que son en los cuales el sistema está siendo observado, los estados, que es la característica del sistema que se observa en cada instante de decisión, y estaremos denotando por el conjunto de estados o el espacio de estados por la letra E, considerado con una sigma álgebra. También necesitamos a las acciones, que una vez observado el estado del sistema en algún instante de decisión, el controlador toma una acción con cierta probabilidad para que el sistema sea observado en el siguiente instante de decisión. Y estaremos denotando al conjunto de acciones por la letra A, también considerado con una sigma álgebra. Después tenemos a D, que es un subconjunto de E cruz A medible y que será que denotará al conjunto de combinaciones posibles del tipo estado-acción, donde pues consideramos a una función medible f que va de E a A, y para cada xn, es decir, para cada estado, el conjunto d de x, que va a ser igual al conjunto de todas las a's en A, es decir, de todas las acciones tales que x, a está en D. Entonces así estaremos denotando al conjunto de acciones admisibles como
D evaluado en X. También tenemos a las recompensas que, bueno, con cada estado del sistema, digamos X, y cada acción, digamos A, está asociado un costo. Y este estará denotado por R de X, A. Y por último tenemos a nuestra probabilidad de transición. Una vez que se observa el sistema en cierto estado X, digamos, y se ha tomado alguna acción A, este pasa a otro estado con cierta probabilidad en el siguiente instante, que pues será denotada por Q. Entonces, un modelo de proceso de decisión de Markov en el tiempo t, digamos que estamos en el estado X sub t, tomamos la acción A sub t y vamos a pasar al siguiente estado, que es X sub t más 1, con esta probabilidad, y vamos a obtener la recompensa R de X sub t, A sub t. Entonces la recompensa queda definida mediante el estado y la acción tomada, y pasamos al siguiente estado con esta probabilidad. Ahora, para definir el mecanismo de la toma de decisiones en procesos de decisión de Markov, tenemos lo siguiente. Necesitamos una función medible f que vaya de los estados a las acciones, tal que f evaluada en este estado está en el conjunto de acciones admisibles para cualquier estado en el conjunto de estados, y es llamada regla de decisión, y denotaremos por f al conjunto de todas las reglas de decisión. Una sucesión de reglas de decisión pi igual a f sub 0, f sub 1, así hasta f sub n-1, con f en el conjunto de las reglas de decisión, se llamará política o estrategia, y denotaremos al conjunto de políticas por delta. Bueno, y con el fin de evaluar la calidad de las políticas, existen varios tipos de criterios de rendimiento. Por ejemplo, tenemos la recompensa total esperada descontada, asumiendo que el estado inicial del sistema es X en el conjunto de estados, y mediante B de pi de X, definido como la esperanza de esta sumatoria, donde G es una función que va del conjunto de estados a R, o los reales, que representa la recompensa terminal, y beta, un valor entre 0 y 1, que va a ser nuestro factor de descuento. La función de valor para un estado se define como B asterisco de X, que va a ser igual al supremo sobre todas las políticas de esta función que habíamos mencionado ya. Y vamos a decir que una política pi asterisco es llamada óptima si cumple que B evaluada en pi asterisco y X es igual a B asterisco de X. Y esto para cada estado. Ahora, el modelo de bandidos armados, vamos a decir que este se refiere a un modelo de decisión secuencial en el cual en cada época de decisión el controlador observa el estado de cada uno de los K PDMs, y basado en esos estados, las probabilidades de transición y las recompensas seleccionan un proceso que se seguirá en el periodo actual. Es decir, tenemos K PDMs, nos fijamos en el estado en el que estamos y pasaremos al siguiente, pero eligiendo solo uno de los KPDMs, y nuestras probabilidades y recompensas están en función de ese PDM que hemos elegido. Entonces, el proceso elegido va a cambiar de estado de acuerdo con sus probabilidades de transición, y los demás estados van a permanecer fijos, es decir, solo nos vamos a estar moviendo en el PDM elegido. Y bueno, la recompensa que vamos a obtener proviene solo del estado seleccionado, y el objetivo del controlador es elegir una selección de procesos que maximice alguna función de
recompensa esperada. Para este modelo necesitamos los siguientes elementos. Primero, pues épocas de decisión, que van a ser o va a estar denotado por T, y va a ser el conjunto que va desde 1 hasta n. Los estados, que va a estar definido por todos los conjuntos de estados de cada proceso. Las acciones, que dependen pues del proceso seleccionado, por eso tenemos este subíndice. Las probabilidades de transición y recompensas, estas pues están asociadas con el sistema que se haya seleccionado, como ya lo mencionamos, al igual que el kernel de transición, y las recompensas está asociada con el bandido iésimo, y bueno, esto lo vamos a denotar por QI y por RI respectivamente, que es lo que ya mencionamos. Entonces podemos observar que si nos encontramos en el estado X sub t, aquí usamos una barrita una flechita para representar que estamos pues considerando todos los estados de todos los K procesos, ¿sí? Aquí nos fijamos justo en el proceso sub I. Entonces tomamos la acción A sub t, que va a afectar directamente al estado X sub t I. Y bueno, acá tenemos a nuestra probabilidad de transición. Como nos fijamos, pues depende del estado y del proceso seleccionado. Y esto es lo que mencionábamos, ¿no? Los demás estados van a permanecer fijos, el único que estamos cambiando es el de la entrada I, y nuestra recompensa también, como lo dijimos, depende del proceso seleccionado, y bueno, también justo del estado, ¿no? en el que estábamos y al que pasamos. Entonces, si un proceso de decisión de Markov es tal que para todo estado en cualquier momento se cumple que A de X o el conjunto de acciones solo es 0 y 1, y la probabilidad de tener X dado X, 0 es igual a 1, y además la recompensa es 0, este proceso se va a denominar proceso bandido armado. Ahora, si seleccionamos el proceso n de t igual a n en el momento t mayor o igual que 0, y su función de recompensa es denotada por r sub n, entonces la recompensa en ese momento va a ser r de t, y va a ser igual a r sub n de x sub n, ¿sí? Porque recordemos que estamos en el proceso, o estamos seleccionando el proceso n en el tiempo t. Bueno, y las probabilidades de transición están asociadas con el proceso elegido. Dado que el único estado es el del proceso observado, pues solo es necesario observar sus probabilidades de transición, que es lo que, de lo que hacemos referencia aquí, ¿no? X sub, este es el que estamos observando. Ajá. Entonces solo cambiamos esta entrada, y por eso pues el calcular esta probabilidad se reduce a calcular esta probabilidad de que en el estado X sub n en el tiempo t más 1 sea igual a j, dado que en el tiempo t tuvimos i, y bueno, recuerden que esta n es justo el proceso seleccionado. Y el objetivo principal es maximizar. En el caso del horizonte infinito tendríamos a esta función, que es pues la esperanza de la sumatoria de todas las recompensas, con este factor de descuento, donde está entre 0 y 1, y x de 0 es igual a i, es el vector del estado inicial, y el supremo se toma sobre todas las políticas no estacionarias. Para el caso donde tenemos el horizonte finito, pues tenemos que cambiar a esta sumatoria, una sumatoria finita. Y bueno, este problema puede resolverse a través de la técnica de programación dinámica, que es pues una de las
o técnicas que más se usan para este tipo de modelos. Sin embargo, surgen algunas complicaciones dimensionales, pero específicamente para el contexto de bandidos armados tenemos el teorema del índice de Gittins, cuya estrategia de selección óptima pues depende del índice de Gittins, definido para cada K desde 1 hasta N y J en el conjunto de estados K. Recuerden que este K pues se refiere al proceso seleccionado, como pues el cálculo de este supremo, donde tau es un tiempo de paro con respecto a la filtración natural del proceso X de t. Todo esto pues ya habíamos hablado del cálculo de estas esperanzas, de estas sumatorias, y bueno, entonces el teorema 2 nos dice que en cualquier momento de decisión t mayor o igual que 0, el proceso bandido armado que debe seleccionarse para ser activado es el que tiene el índice de Gittins más alto. Y ahora pasando a la teoría difusa, esta teoría pues nos va a permitir formalizar afirmaciones que usan términos como substancialmente o estar en la vecindad de, etcétera, ¿no? Y se construye una función en el espacio, en este espacio donde tenemos un conjunto pues no vacío y que va a tomar valores entre 0 y 1, reflejando el grado de pertenencia para poder hacer válidos estos términos, donde uno pues se va a referir a que pertenece más o que estamos más cerca del valor esperado y 0 lo contrario. En general, pues la función de pertenencia está dada desde el inicio y con ella podemos definir los alfacortes para alfa entre 0 y 1, que son subconjuntos de los números reales cuyos elementos cumplen que al ser evaluados en la función de pertenencia, estos deben ser mayores o iguales a alfa. Y bueno, entonces un alfacorte de gamma A, bueno, antes de eso, si tenemos a este conjunto no vacío y queremos definir un conjunto difuso gamma sobre este conjunto, en términos de una función de pertenencia gamma prima, que va a asignar a cada elemento de nuestro conjunto un valor real del intervalo 0,1. Entonces el alfacorte de gamma va a ser denotado por gamma sub alfa y es definido por el conjunto de todos los x tales que gamma prima de x es mayor que 0. Y bueno, a esta alfa la vamos a tomar entre 0 y 1. El caso particular donde alfa es igual a 0 va a ser denotado por gamma sub 0 y va a ser la clausura de este conjunto, ¿no? Y lo vamos a denotar así. Y bueno, entonces para la definición de un número difuso tenemos que es un conjunto definido sobre el conjunto de los reales que satisface que su función de pertenencia, es normal, es decir, que existe un valor real tal que evaluado ahí pues es igual a 1, que esta función es convexa, es decir, que para cada alfacorte tenemos que es convexa, que gamma prima es semicontinua superiormente y que además gamma sub 0 pues es compacto. Denotaremos al conjunto de todos los números difusos por f de r y ahora vamos a definir un número difuso trapezoidal y este pues va a quedar definido mediante su función de pertenencia de la siguiente forma. Gamma prima de x va a ser 0 si x es menor o igual que l, x menos l sobre m menos l si x está entre l y m, 1 si x está entre m y n, p menos x sobre p menos n si x está entre n y p, y 0 si x rebasa a p, donde l, m, n y p van a ser números reales
con este orden y pues va a ser denotado de esta forma este número trapezoidal. Gráficamente lo podemos representar así. Y aquí podemos observar que L, M, N y P van a ser estos quienes nos van a estar definiendo pues al número. Aquí podemos observar el alfa corte, que como dijimos, al ser evaluados en la función de pertenencia, pues van a rebasar al valor alfa. Y bueno, una observación que podemos hacer respecto a este es que si M y N son iguales, estaríamos hablando de un número triangular. En el caso en que L, M y P sean iguales, entonces estaríamos hablando de una función de pertenencia M' de X, que va a ser, va a valer 1 si M es igual a X y 0 si M es distinto de X, si X es distinto de M. Y entonces los respectivos alfa cortes quedan definidos como, vemos acá, M menos L por alfa más L y P menos N por alfa. ¿Sí? Estos van a ser nuestros alfa cortes y bueno, para cada alfa en 0,1. Para esta teoría también tenemos que definir pues estas operaciones que son la adición y multiplicación. Tomamos dos números difusos y a estrella, que va a denotar la adición o multiplicación por un escalar. Entonces vamos a definir como conjunto difuso en R y a esta operación y con función de pertenencia dada de esta forma para todo U en R. Bueno, antes de pasar con la probabilidad difusa, como consecuencia de esta definición es posible obtener que si tenemos dos números difusos, digamos H e I, y alfa un número positivo, entonces podemos definir el producto de alfa con H como la multiplicación de alfa por cada entrada, ¿no?, de este número difuso. Si digamos que H está representado por A sub L, A sub M, A sub N y A sub P, entonces la multiplicación va a ser lambda A sub L, lambda A sub M, lambda A sub N y lambda A sub P. Es decir, pues multiplicamos lambda por todas las entradas. Y la suma pues va a ser simplemente hacer también la suma por cada una de las entradas. También vamos a definir una métrica en el conjunto de los números difusos, sucesiones de números difusos que van a converger a un número difuso. Todo esto para obtener pues un espacio completo. También va a ser necesario establecer un orden parcial, lo cual no es complicado. Y bueno, una vez ya dejando claro todo esto, pasamos a la probabilidad difusa, donde pues vamos a denotar por la clase de subconjuntos compactos no vacíos de R a C de R. Y si tenemos dos espacios medibles, donde A sub 1 y A sub 2 son las correspondientes sigma álgebras de los espacios, de los espacios omega sub 1 y omega sub 2, entonces A sub 1 cruz A sub 2 va a denotar la correspondiente sigma álgebra producto asociada al espacio producto omega 1 cruz omega 2. Una vez dicho esto, podemos definir una variable aleatoria difusa en el espacio medible omega, A y R, P de R, donde bueno, es el espacio medible del conjunto de los números reales, y se va a decir que la función y tilde, que va de omega al conjunto de los números difusos, es una variable aleatoria difusa asociada con
el espacio omega, f si la sección y tilde subgamma, que va desde omega al conjunto a la clase de subconjuntos compactos no vacíos de R, dada por pues esta igualdad, esto para todo valor de omega, para cada elemento de omega, y alfa en 0 y 1 satisface que la gráfica de esta función pues es igual a este conjunto y además es un elemento de A cruz BDR, ¿no? Para todo alfa en 0, 1. Y bueno, presentamos esta gráfica con el fin de pues esquematizar la gráfica de esta definición que acabamos de dar, sí, para darnos un poquito de idea de qué estamos hablando, de qué estamos diciendo. Y antes pues hay que recordar o hay que dejar claro que para cada valor de omega tenemos asociado un número difuso, que va a ser y tilde de omega, y además sus respectivos alfa cortes, ¿sí? Que bueno, eso es lo que está representando esto. Y bueno, eso además para cada valor de alfa, con alfa entre 0 y 1. Entonces, si nosotros consideramos a omega igual a R, o a los reales, y un alfa fijo, entonces cada segmento de recta va a representar al correspondiente alfa corte del número difuso y tilde de omega. Y la unión de todos estos va a representar la gráfica que hemos mencionado en la definición anterior. Y bueno, ahora sí podemos definir lo siguiente, porque queremos definir la esperanza, pero antes de eso necesitamos saber qué es una variable aleatoria difusa integrable. Así que tomamos un espacio de probabilidad, una variable difusa que esté asociada a este espacio, y se va a decir que es una variable aleatoria difusa integrable acotada con respecto a este espacio de probabilidad si existe una función h que va de omega a r, que esté en el espacio L1, tal que pues rebase al valor absoluto de x evaluada en omega, esto para todo omega y bueno, para todo par de omega, x en omega cruz r con x en y tilde de omega sub 0 igual a y tilde sub 0 de omega, ¿no? ¿Eso qué quiere decir o cómo lo podríamos representar? Bueno, que existe una función h que va por arriba de estos valores, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de decir aquí. Entonces, mientras que para el valor esperado de una variable aleatoria difusa y tilde será el único conjunto difuso de R, la esperanza, vamos a ponerle aquí un asterisco, de y tilde, tal que para cada alfa en 0, 1, pues vamos a definirlo de esta manera. Y bueno, con todos estos elementos técnicos, lo que pretendemos en un futuro inmediato es dar un paso adelante en la difuminación del modelo de bandidos armados. En este punto, dicha difuminación será considerada en la recompensa adoptando la forma siguiente. R' va a ser igual a ABCD por R, donde R pues va a ser la recompensa para el caso no difuso y ABCD está representando a un número trapezoidal. Entonces, el objetivo es dilucidar si en el caso difuso la estrategia ofrecida por el teorema de Gittins es la misma que en el caso no difuso.
Y bueno, esto es nuestras referencias y no me queda más que agradecer su atención.